Allá enfrente tenemos a un frutal que nos está regalando uno de sus más bellos momentos. Miren qué hermoso día para pasear por la huerta. Creo que la mayoría va a coincidir conmigo que uno de los más lindos momentos en un frutal es cuando precisamente nos regala sus frutos. Bueno, y acá me acerco al responsable de este video. Acá tenemos enfrente a la pitanga, también conocida como ñangapirí, o el nombre que le dan en países de habla inglesa, Surinam Cherry. Su nombre científico es Eugenia uniflora. La pitanga es un árbol frutal nativo, el cual es ornamental, medicinal, melífero y que además nos regala un fruto delicioso. Primero les voy a contar de qué se trata la pitanga, algunos detalles de este hermoso arbolito y luego sí les voy a mostrar el proceso de fructificación completo. Antes de pasar a contarles de qué se trata la pitanga, les pido que se queden en nuestro canal y sobre todo que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos muy interesantes acerca de la pitanga. Les voy a dejar un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la pitanga. También les voy a dejar un video que es muy lindo, que es el momento de su floración. También tenemos una deliciosa receta, helado de pitanga o ñangapirí. Se los recomiendo ese video porque es espectacular. Bueno, ahora sí les voy a contar de qué se trata la pitanga. La pitanga o ñangapirí es un arbusto grande o un árbol pequeño. Puede llegar a medir de 4 a 6 metros de altura. El follaje es perenne o semicaduco. Se comporta como caducifolio en zonas con inviernos fríos. Se adapta muy bien a distintos tipos de suelo. Crece desde el nivel del mar hasta los 1750 metros de altitud. Se adapta a climas tropicales y subtropicales. Tolera hasta los 3 grados bajo cero. Resiste bien las sequías y las inundaciones de corta duración. Aunque el requerimiento de agua es bajo, el fruto aumenta en tamaño, calidad y cantidad con buen contenido de agua en el suelo en la época de fructificación. En la región se lo encuentra en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Es un frutal nativo al que se le desconocen problemas con plagas o pestes. Las flores de la pitanga o ñangapirí son melíferas y atraen a diversos polinizadores. En el 2019, la pitanga o ñangapirí entró en la lista de frutas del Código Alimentario Argentino. Con las hojas de la pitanga se puede preparar una infusión de propiedades diuréticas, digestivas y antidiarreicas. Además, su sabor es exquisito, similar a una infusión de manzanilla. Antes de pasar a mostrarles el proceso de fructificación completo de la pitanga, desde un fruto inmaduro pasando por todos sus colores hasta llegar al fruto maduro, les cuento un poquito acerca del fruto de la pitanga. El fruto nutricionalmente tiene importantes propiedades, ya que es rico en vitamina A, fósforo, calcio y hierro. Los frutos son ideales para ser consumidos frescos y también para muy diversos preparados, como jaleas, mermeladas, licuados, helados, jugos, yogures, licores, y en Corrientes, Argentina, se prepara una bebida muy famosa llamada caña con ñangapirí. Bueno, ahora les voy a mostrar el proceso de fructificación completo de la pitanga. Bueno, acá como verán tenemos un fruto inmaduro. Este es el primer color que nos regala la fructificación de la pitanga. Acá tenemos el segundo color del fruto de la pitanga. En este caso ya se lo ve amarillo al fruto. Acá tenemos otro color en la bella y ornamental fructificación de la pitanga. En este caso naranja. Y luego llegamos a este color, que es el definitivo. En este estado ya se puede consumir
este delicioso fruto nativo. Pasa además por diferentes matices. Yo le mostré verde, amarillo, naranja y rojo, que es el último color. Pero entre medio tiene diferentes matices el fruto de la pitanga en cuanto a su color, ¿eh? Para que se den una idea del tamaño del fruto de la pitanga, miren. Ahí con mi mano se dan cuenta, con mis dedos, para que comparen el tamaño del fruto. Es pequeño, pero es delicioso, es exquisito, este fruto es increíble. De acá se pueden observar que hay varios frutos en la pitanga. Estoy muy contento con la cantidad de frutos de este año. La planta es joven aún, tiene 8 años, está en tierra, tiene una altura de 1,60 m y bueno, tiene buena cantidad de frutitos este año, por suerte. Así que me permite mostrarles y que vean que hay color en la planta. Estos frutos ahora hacen contraste con el follaje, entonces se ve muy pintoresca la planta de lejos. Color rojo y verde. Parece un arbolito de Navidad en este momento la pitanga oñangapiri. Estoy muy contento con estos frutitos porque ahora cuando deje de filmar voy a comer una buena cantidad de pitanga oñangapiri. Es muy ornamental la planta cuando está frutificando y tiene buena cantidad todavía de frutos verdes, ¿eh? Este está esperándome a que lo consuma. Miren qué hermoso que está este fruto. Hermoso y delicioso además, ¿eh? Esto es espectacular. El sabor. Luego voy a hacer una prueba de sabor. Me gusta todos los años mostrar los frutos a través de una prueba de sabor. Contar algunos datos. Así que luego voy a cosechar unos frutos y voy a hacer una linda prueba de sabor. Así que estén atentos en el canal porque eso luego se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un poquito más los frutos de la pitanga. Y antes de despedirme voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar un dato muy interesante que le puede servir a la persona que quiere propagar este frutal nativo. Si consigue semillas, ahora les voy a contar un datito importante para tener en cuenta sobre la propagación por semillas de la pitanga oñangapiri. Miren, cuánto rojo que hay en este momento, qué lindo, qué delicioso este momento en este frutal nativo. Se los recomiendo, no hay persona que no le guste demasiado este fruto cuando lo pruebe. Es impresionante. Bueno, ahí les cuento el datito para propagar la pitanga oñangapiri. Bueno, ahora les voy a pasar unos datos muy importantes si llegan a conseguir semillas de pitanga oñangapiri y quieren propagar este frutal nativo. Una vez que consumen el fruto de la pitanga oñangapiri y cuando la semilla está bien fresca, el poder germinativo es muy alto. Pero este poder germinativo se va perdiendo con el tiempo. Yo más de un mes no las conservo porque se secan y ya no germinan. Así que tengan en cuenta ese dato. Y otro dato para tener en cuenta es que las plantas obtenidas a través de semillas no conservan la genética de la planta madre, son variables. Se pueden obtener plantas con frutos deliciosos, iguales que los que probaron, donde sacaron la semilla, o más feos. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima. Espero les haya gustado este video hablando, mostrándoles un poquito la frutificación de la pitanga oñangapiri, también conocida en países de habla inglesa como Surinam Cherry o cereza de Surinam. Su nombre científico es Eugenia uniflora y acá tenemos otras variedades en la huerta. Esta es una, quizás la más conocida, la de fruto rojo. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me despido, voy a comer una buena pitanga oñangapiri. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.